Hello, everyone. Thank you all for coming to our first part of our Double Citizenship in English webinar today. We are so excited to have all of you here, whether it be that you are interested in getting your double nationality. If you feel just more comfortable in English, we did do our Double Citizenship workshop in Spanish last week. You can find that on our Facebook page. So if you're interested in seeing that, please feel free to follow us there as well. So we will get right into it. So again, thank you everyone for being with us this Wednesday at 5 p.m. to do our double citizenship workshop. We are more than pleased and happy to have Consul Burgos with us. He is going to be joining in a little later, but we will be introducing him when he joins us. And he is a Mexican consul in charge of civil registries. Today, also for Language Justice at 5:30, we will have Murtado from Language Service Solutions, LLC, join us. In the bottom of your screen, you should see a little globe that says interpretation. Once he joins us, he'll explain a little bit of how to connect. That way, if I'm speaking in English and you would like to hear in Spanish, you can turn that on. Also, when the consulate joins us and we have our Q&A, I will be asking him the questions in English and he will be responding in Spanish. So if you feel more comfortable hearing in English as well, you might want to turn on the interpretation. So what we will cover today, so we will be talking about today what is dual citizenship, what it means, the different qualifications, and also the requirements that you need to get your double citizenship. And we will also be talking about a new system that the Mexican consulate has where you can put in all of your documentation prior to your appointment. We will also have time for a Q&A with the consulate where you can ask any specific questions to him or any concerns that you may have. So what is dual citizenship? So double citizenship is a Mexican nationality that is held by any person born in Mexico, regardless of their nationality, of their father or mother, by persons born abroad to a Mexican father or Mexican mother, and by persons born abroad to a Mexican father by naturalization or Mexican mother by naturalization. So this could be if your parents were born in Mexico and you were born here, you qualify for double citizenship. Same thing if you are second, third, fourth generation, you also qualify for double citizenship. So the different qualifications. So as I mentioned, one of them is birthright, and the other one is a claim Mexican citizenship through descendant. And so some of the required paperwork. So some of the paperwork that you're going to have to put in is your original birth certificate, current official identification of the person to be registered, a valid official identification document for each parent, marriage certificate prior to the birth of the interested party, and you need to submit each document in original and 2 copies per person. So I'll take some time here. Also, if you have any questions while the presentation is going, please feel free to press the More and Q&A. In the Q&A box, you can ask any questions while we're presenting, and once we get to the Q&A portion, that's when we'll be reading out all the questions. So now you know if you are able to obtain your double citizenship. How do you go about it? So you need to make an appointment. And there's 3 different ways that you can make an appointment. You can go online, and we have the link here. You can also call the Mexican consulate at their number, which is 420-309-009. You can also try to contact them through WhatsApp, and that number is 424-309-009.
And when the consulate comes, you can ask him any questions regarding when is the best time to make an appointment and how often do those appointments open. So here is a new app that the consulate has done. We took some screenshots of your account registration, how you would go about it. So if you're looking to do your appointment online, you're going to have to create a username. And if you are a non-citizen without a CURP, this is kind of what you need to put. So they'll ask you for your first name, your second name, your gender, your birth date, and your current residential information. They'll also ask you for a cell phone number. You have to make sure that when you're on this page that you change the number to the US number because it will automatically have the Mexico phone number. So you want to make sure that you change that. You also want to put a current good address email that you want to receive all of the information. And then you also create a password. And so this is the first step to creating your the first step. And then after you have all this, that's when it'll take you to try to get your appointment for double citizenship. And then once that is open, then that's when you'll be putting in all of your documents, like your birth certificate, all the information on your parents, if your parents are doing it through them, or if you're doing it for your grandparents, all of that information would go in this app. And so we are recording for Facebook, so I will go back. That way we can capture all of the information. So once again, when you go to the app and before you do your appointment, these are all of the things that you're going to have to do. And so again, it's your birth certificate, your current ID, a valid ID for each parent, and the marriage certificate prior to the birth of the interested party. And then also you need to make sure that you're doing all original documents and you have to have 2 copies per person. I'll leave this page up really fast. That way, if you guys need to do the online link or write down the phone numbers. And I see we have some questions coming in. So once the consulate joins us, we will jump right into the Q&A portion. All right, so it looks like Consul Burgos is with us. Thank you, Consul, for being here today to answer all the questions that people may have regarding double citizenship. If you would want to come on camera and introduce yourself a little bit. Thank you, Buenas Brianna. tardes. Es un placer estar con ustedes reunidos el día de hoy y pues en unos momentos más daremos, tengo entendido, propiamente inicio a esta plática, charla que tendremos todos juntos. Thank you, Consul. So, Consul, we talked a little bit about kind of all the different steps regarding how they can obtain their double citizenship, the different requirements. We talked about what exactly it is. We talked about how they can get it through birthright or through descendancy, and how these are all of the different required paperwork that they need when they're going to their appointment and prior to their appointment. And so since we talked all about that and we have Spanish interpretation here, I think we can jump straight into the questions since we do have a few different questions coming in. So to start off the conversation, we want to begin with why should someone who is eligible for dual citizenship go through this process? Why is it important? Bien, con respecto a tu pregunta, son elegibles a obtener la doble nacionalidad todas las personas que se encuentran en 3 supuestos. El primer supuesto es que hayan nacido en territorio mexicano. El segundo supuesto es que sean hijo de padre o de madre mexicano, independientemente de donde se encuentren. Y la última, el último supuesto, el tercero,
es si es una persona nacida de padre o de madre naturalizado mexicano. All right, so we're going to jump into the questions. So someone asked, what rights and obligation does having dual citizenship in Mexico entail? Muy bien, la persona que se hace mexicano adquiere todos los derechos de un mexicano. Esto quiere decir que tiene acceso a servicios que otorga el gobierno de México y también puede participar en procesos y en actividades que están reservadas exclusivamente para mexicanos. Entre los derechos y beneficios que tiene una persona se encuentran adquirir bienes inmuebles en territorio mexicano, en especial en la costa o cercanos al mar, como muchos saben y algunos a lo mejor no lo saben, los extranjeros no pueden adquirir propiedades cercanas al mar en la costa ni tampoco en la frontera. Entonces, una gran diferencia con un mexicano, y este es un derecho, es que pueden adquirir esos bienes inmuebles, así como también bienes muebles como serían vehículos. Otra más es cuestiones fiscales. Hay impuestos que no aplican para los mexicanos y que se aplican para los extranjeros. También tenemos beneficios de salud que son exclusivamente para personas mexicanas. Tenemos también beneficios educativos o escolares, toda vez que en México la educación es pública y obligatoria, de manera que se tiene acceso a los 3 niveles de educación, que es básico, medio y superior. Con esto quiero decir primaria, secundaria, preparatoria y universidad, toda vez que contamos con estas instituciones y por lo tanto hacer una carrera es gratuita para aquellos que son mexicanos en las instituciones públicas. También tenemos beneficios como son los electorales, es decir, solamente un mexicano puede votar en elecciones federales y sobre todo por presidente. Entonces, como podrán ver, los derechos y beneficios son amplios para un mexicano. ¿Qué obligaciones tiene? Las obligaciones también son las mismas que tiene todo mexicano y son obviamente respetar la ley, así como realizar actividades ilícitas en territorio mexicano. Es decir, estamos hablando que son más, obviamente, los derechos y beneficios y las obligaciones, pues son las que competen a cualquier persona que debe de respetar la ley en el lugar donde se encuentre y que aplica, obviamente, para todos, son de orden universal. Thank you, Consul. Our next question is, if I am a second generation Mexican, am I eligible to obtain Mexican citizenship through my grandparents? What documents is required to prove lineage for second generation applicants seeking Mexican citizenship? Eh, Esta es una pregunta interesante porque debemos de hacer una precisión o acotamiento. Eh, la nacionalidad mexicana no permite la transmisión de la nacionalidad mexicana a través de los abuelos. La nacionalidad mexicana por nacimiento se transmite de padres a hijos, no de abuelos a nietos. Para que un nieto nacido en el extranjero pueda obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento, es necesario que primero sus padres obtengan la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. Thank you. Our next question is, I have dual citizenship, but my spouse does not. Can my children obtain Mexican citizenship through me? Sí, sí, obviamente una persona tiene la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento, ya sea por alguno de sus padres que es mexicano o ya sea por naturalización, puede transmitirla a sus hijos. Pero recuerden,
es en línea directa y recta de padres a hijos. No, no se puede de abuelos a nietos. Es decir, vuelvo a repetir, debe de haber una continuidad, una línea recta. Another question is, how often do new appointments open at the consulate for citizenship-related services? And then, Consul, if you could also repeat one more time that phone number that people could call into if they want to make an appointment. Ok, es importante señalar que tenemos tres maneras de hacer, obviamente, la cita, y esto se hace a través de teléfono o por WhatsApp o a través de Internet. Son las tres modalidades que existen para hacer su cita para obtener la doble nacionalidad. En cuanto al teléfono, para hacer la cita de doble nacionalidad, ustedes cuentan con el número que les voy a proporcionar, que es con el código de área 424-309-0009. Eso es a través de un call center con el que cuenta el Gobierno de México para hacer la cita, marcando este mismo número, pero a través del teléfono celular, se puede hacer a través de WhatsApp. Y la última, que es tal vez la que el día de hoy ocupe mucho de nuestra plática, de nuestra atención, es a través de Internet, es decir, online, a través del sitio citas.sre.gov.mx. Esa es online y esa pues va a ser motivo de que hoy tengamos la oportunidad a lo mejor de hablar, de ampliar un poco más esta última modalidad para hacer la cita. Another question is there any specific day or time when new appointments are most likely to become available? Constantemente se están abriendo espacios en las citas. Es importante aclarar que dada la demanda, la altísima demanda que experimenta este consulado, las citas constantemente se llenan, es decir, son ocupadas, pero es por ese motivo, también de la misma manera, cada lunes se abren nuevos espacios para que la gente pueda hacer su cita. Repito, los días son los días lunes, el mejor horario es por las tardes. Okay, great. Thank you, Consul. And we have a lot of questions, so we're going to try to get through them all. But the first question we have is, can I qualify for dual citizenship if my parents became naturalized American citizens in the 90s? Ok, esto es muy importante porque debemos de hacer una precisión. El tema del que estamos hablando se rige dentro de un marco normativo, dentro de la ley, como todos los países. En el caso de México es por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de Nacionalidad y por su reglamento. En el caso de la Constitución Mexicana, por el artículo 30. Este artículo fue modificado en el año de 1998, precisamente para dar el beneficio y la garantía de la doble nacionalidad. En el caso de que algún padre, como la pregunta que tú me haces, haya contraído matrimonio en los 90, es importante especificar la fecha, porque si esto ocurrió antes del 20 de marzo de 1998, los padres o las personas que adquirieron la nacionalidad, como comentabas tú, en los 90, perdieron la nacionalidad mexicana y en ese caso tendrán que hacer un proceso para recuperarla y tener el beneficio de la doble nacionalidad que estableció precisamente la reforma a la Constitución en su artículo 30 el 20 de marzo de 1998. Great.
Now we have a question from someone who's anonymous. They said, my parents got me a false/invalid birth certificate in Mexico saying I was born in Mexico. I was actually born in the US and I have a valid US birth certificate. What is the process for getting my Mexican birth certificate annulled? Obviamente, para obtener el certificado de nacimiento mexicano se debe de cumplir los requisitos que marca precisamente la ley de nacionalidad y su reglamento. Entre esos requisitos, obviamente, pues se los vamos a enumerar de una manera sencilla para que la gente pues pueda apuntarlos y tener pues obviamente acceso a ellos. Y la primero pues obviamente es el acta de nacimiento de la persona a registrar, así como una identificación. Número dos, la identificación de los padres, que debe ser una identificación oficial y vigente. Y tenemos también presentar el acta de matrimonio. Y obviamente estos son los requisitos. Es muy importante señalar que es obligatorio que la persona corrobore, verifique, checa, tenga cuidado de que los datos que están asentados en su acta de nacimiento coincidan con las identificaciones. Para realizar este acto, que es el de registro civil o también conocido como doble nacionalidad, debe de haber una perfecta y exacta congruencia entre el nombre que quedó asentado en la constancia de nacimiento que les dio el hospital aquí en Estados Unidos y la identificación que están presentando. No puede haber divergencias, debe de ser exacta la congruencia y la correspondencia entre los datos aceptados. Another question we have is, does it need to be both parents' documents or can it just be one? Como comentábamos al inicio de esta plática, de este conversatorio, y como lo marca la ley, es necesario que solamente al menos uno de los padres sea mexicano. No se requiere que los dos, porque uno es el que va a transmitir la nacionalidad mexicana. Sin embargo, sí deberán estar presentes los dos, padre y madre, para poder efectuar el registro de nacimiento. Solamente puede hacerse una excepción cuando el padre se encuentra fallecido y presenta, obviamente, un acta de defunción que acredita que no se encuentra y junto con el acta de matrimonio. De otra manera, sí deberá de estar presentes ambos padres para poder consumar el registro de nacimiento y obtener la doble nacionalidad. And Jose asks a question that's also very similar to the one before, and it says, for the ID for each parent, do you need the actual ID? His father passed away and his mother lives in another state, so he's not sure how to get her ID. Ok, como comentábamos, en el caso de que alguno de los progenitores haya fallecido, se requiere presentar el acta de defunción para acreditar precisamente este deceso y justificar que el menor o la persona a registrar lleva el apellido. Segundo, sí es importante que la persona presente su identificación y esta identificación debe de ser obviamente oficial y vigente. Recuerden que lo que estamos tratando de demostrar y de probar para poder adquirir la nacionalidad mexicana es que tenemos derecho a ella. ¿Y cómo se prueba que tenemos derecho a ella? Demostrando que alguno de nuestros padres es mexicano. Obviamente, si no podemos acreditar que uno de ellos es mexicano, no podremos efectuar y realizar la transmisión de la nacionalidad mexicana. Por eso es que se requiere la identificación oficial vigente y, en caso de ser posible, acredite, obviamente, con su acta de nacimiento que tiene derecho a la transmisión de esa nacionalidad.
Someone asks, where can I look up my CURP if I already have one? Yo creo, por lo que escuché de la pregunta, que se refiere a lo que en español denominamos la CUR, que es de CURP. De este CURP es igual que en Estados Unidos el Social Security Number, es decir, es el número que va a identificarnos desde el nacimiento a nuestra muerte y para todos los trámites que hagamos en territorio mexicano. Tiene la misma función, la misma importancia que en Estados Unidos el número de seguridad social o Social Security Number. Es exactamente igual de importante y es exactamente igual de necesario para realizar todos los trámites. Sin este clave o número, no se pueden realizar. En el caso del CURE es todavía más completo que el Social Security Number porque es una clave alfanumérica. ¿Qué significa alfanumérica? Que reúne letras y números que en clave contienen la información de la persona, el nombre, el género o sexo, el lugar de nacimiento y una serie de claves que son y serán únicas y exclusivas para esa persona, repito, desde su nacimiento hasta su muerte y que será necesaria para todos los trámites en territorio mexicano. Right. Someone else asks, for my 3 children and myself, does she need to make individual appointments or can they all make one appointment to receive their double nationality? Muy importante, también muy interesante la pregunta. Efectivamente, se requiere cita por persona, es una cita por individuo. Recuerden que puedo tener yo 3 hijos, pero voy a obtener 3 actas de nacimiento. Es decir, no es solamente una, son 3. Son 3 procesos diferentes. Cada uno tendrá que obtener su acta de nacimiento porque cada uno es un individuo diferente. Cada uno tendrá su CUR o CU PR diferente. Entonces, por lo tanto, es una cita y es un proceso porque además también es importante entender que cada uno lleva la toma, obviamente, de datos, de biométricos y que culminará con el acta de nacimiento para cada uno. Así que, en resumen, sí, se requiere una cita por cada persona, por cada individuo, por cada menor. Thank you, Consul. And I see we have various questions asking about both parents if they're not in the picture. If only one's present, is that fine? And if only one parent has all the documentation, are they still able to obtain their double citizenship, or would they need both parents, regardless if they're in the picture or not? Ok, sí, esto es importante otra vez recalcarlo. Para el proceso regular del registro de nacimiento, se requiere la presencia de ambos padres con el menor a registrar. Si hubiese la ausencia de alguno de ellos, esta solamente podría ser justificable porque uno de ellos ha fallecido, lo cual tendrá que demostrar con un acta de función. O bien, si no se encuentra presente al momento del registro, deberá enviar un poder notarial, un power attorney, que es muy diferente a una carta de notario. No, tiene que ser un poder notarial y este poder notarial tiene que ser emitido por autoridad mexicana, es decir, notario mexicano o bien por alguno de nuestros consulados para que tenga validez y se presentará junto con el acta de matrimonio. Esa es la única excepción en la cual podrá no estar presente alguno de los padres. Y repito, si no está presente alguno de los padres, tendrá que presentar acta de matrimonio y poder notarial, o bien presentar el acta de defunción con el acta de matrimonio. And someone else asks, my parents are not married. Is the marriage license required in order to apply for dual citizenship? And I don't know, Consul, if you can talk a little bit more about the marriage certificates. Sí, deben de presentar el acta de matrimonio obtenida aquí en Estados Unidos. No es una simple papel, deben de cuidar
que en todo momento esa acta de matrimonio haya sido emitida por una autoridad estadounidense, ya sea por la autoridad del condado en donde se encuentren o bien del estado, que son las únicas autoridades competentes para emitir los certificados de matrimonio. El documento, y respondiendo y reafirmando la pregunta, sí es necesario presentarlo y que el nacimiento de la persona haya ocurrido dentro del matrimonio. Another question is, if the appointment is for a minor, do we open an account for them individually or do we schedule an appointment through the guardian account? Muy bien, si la persona decide hacer su cita por el método de la plataforma informática, es decir, por internet o online, como comentábamos también hace unos momentos, será necesario que obviamente la persona que tiene la custodia o que tiene la patria potestad haga el registro, porque obviamente recuerden que al hacerlo en línea hay que dar de alta un usuario y un password. Es obvio que un niño, un menor, un bebé no lo podrá hacer, lo tendrá que hacer obviamente sus padres, ya sea su papá, su mamá o su guardián, para, repito, darse de alta con un usuario y con una contraseña. Okay. Someone asks, a few years ago, I went to a double citizenship appointment with all of my necessary items and paperwork, but I was told I either needed to have my parents present or a power of attorney that they both signed off on, no matter both of their citizenship status. Is this still necessary? Sí, esta situación la comentamos. Se requiere, tenemos aquí cuando una persona adulta desea registrarse, que ya no es un menor de edad, tiene la opción de que se presenten sus padres, ambos, para poder hacer el registro. En ese caso, no se requeriría el acta de matrimonio porque estarían presentes ambos padres para manifestar su consentimiento y su voluntad en registrar al niño. Por ese motivo, no se requeriría el acta de matrimonio siendo un adulto. En el caso de un menor, sí es necesaria siempre el consentimiento de ambos padres, porque recuerden que los menores no ejercen sus derechos por sí mismos, sino los ejercen a través de sus padres. Por lo tanto, deberán estos manifestar expresamente su consentimiento y su voluntad en reconocer y en registrar a su hijo o a su hija. De ahí que es necesaria su presencia y, vuelvo a comentar, solamente podrían exceptuarse en los casos de que estuviera fallecido o alguno de ellos se encontrara fuera del lugar donde desea el registro, ya sea en otro estado dentro de Estados Unidos o posiblemente en territorio mexicano, pero eso se tiene que compensar con la presentación del poder notarial junto con el acta de matrimonio. Y vuelvo a repetir, podrá no requerirse el acta de matrimonio si ambos padres están presentes al momento del registro, porque repito, al estar presentes ambos padres, ellos están manifestando su voluntad en reconocer al hijo y en hacer el registro. And someone asked, can I get dual citizenship for my children if I received my US citizenship 5 years ago? Sí, volvemos a comentar también, recuerden la modificación que se hizo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos es de el año de 1998, es decir, aquellas adquisiciones de la ciudadanía americana que se hicieron posteriores a esta fecha no impactan ni afectan. Es decir, si es el caso de 2 o de 5 años que obtuvo la ciudadanía americana, él ya tiene el beneficio de esta modificación constitucional y no perdió su nacionalidad mexicana. Por lo tanto, podrá transmitirla
porque nunca la perdió de acuerdo al beneficio que otorgó la última modificación a nuestra ley magna, en este caso a la Constitución. Thank you, Consul. And since we are broadcasting this live on Facebook, I'm going to be answering the questions or asking the questions in Spanish and English. So can you please clarify a little bit about what original documents and two copies mean? My parents live in another state. Do they submit documents to the consulate? So, si usted puede hablar sobre los documentos originalmente y los dos copias, sus papás viven en California, necesitan hacer sus documentos en el consulado de California. Sí, lo más recomendable para evitar que en todo caso se desplazaran los padres si se encuentran en California, lo ideal sería hacerlo allá. Recuerden que el gobierno de México tiene más de 10 consulados distribuidos a lo largo del estado de California, de manera que obviamente el proceso, si ellos se encuentran ahí, sería mucho más fácil, sobre todo en términos de desplazamiento, de gastos económicos, igual para tener acceso a su documentación. Repito, en el caso del estado de California, el gobierno de México cuenta con más de 10 consulados distribuidos a lo largo del estado de California. Gracias. Someone else asked, what are the fees and turnaround process to receive dual citizenship? So, si hay un costo para recibir su doble ciudadanía y cuál es el tiempo que toma. Muy bien, esto es muy importante también. El registro de nacimiento no tiene costo, es gratuito. Repito, es gratuito y una vez que hacen el registro, obtienen un comprobante del registro y una copia certificada del acta de nacimiento que es gratuita. El proceso tanto para hacer la cita como para hacer el registro y obtener su primer copia certificada es gratuita. Si ya la persona desea copias adicionales, estas sí ya tienen un costo y el costo es de $19. Pero, repito nuevamente, el proceso para hacer la cita es gratuito. El levantamiento del registro es gratuito y la obtención de la primer copia certificada de nacimiento es gratuita. Solamente tendrá un costo si la persona desea obtener copias adicionales. Thank you, Consul. We have another question. It says, do we have to renew every few years? So, si ya una persona tiene su doble nacionalidad, ¿hay ciertos años que no lo necesita hacer renovación? No, la nacionalidad mexicana se adquiere por siempre y para siempre. Es de por vida. Okay. We also have another question regarding, I'm wondering if our passports will be flagged as dual citizens. How does each country know I'm a dual citizen? Special passports, or do we get one passport for each country? So me pregunto si nuestros pasaportes se identificaron como doble nacionalidad. ¿Cómo sabe cada país que tenemos doble nacionalidad? ¿Se trata de un pasaporte especial o pasaporte por cada país? Buena pregunta. No, el pasaporte es por cada nacionalidad. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo la nacionalidad americana y tengo la nacionalidad mexicana, significa que tengo derecho a los dos pasaportes, al pasaporte americano y al pasaporte mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo en el país que yo me encuentre, deberé demostrar el documento que me acredita como nacional de ese país. Es decir, si yo me encuentro en Estados Unidos, tengo la obligación de acreditarme como ciudadano americano y por lo tanto mostrar mi pasaporte americano. Pero si yo voy a México, mi obligación es ir con mi pasaporte mexicano y acreditarme ante las autoridades migratorias y aduaneras como mexicano. Y vuelvo a repetir, en sentido contrario lo mismo, cuando estoy aquí en Estados Unidos y yo tengo la otra nacionalidad, es mi obligación y mi deber acreditarme como el nacional del pasaporte que estoy mostrando. Hay tantas nacionalidades como pasaportes hay, es decir,
o hay personas que pueden tener hasta 3 nacionalidades, porque hay países como ahora México que reconocen la doble nacionalidad. Y, por decirlo así, podemos también citar un ejemplo, una persona que tenga 3 nacionalidades, la de papá, la de mamá y la de él por el lugar donde nació. Puede ser que tenga su nacionalidad americana por haber nacido en Estados Unidos, que tenga la nacionalidad francesa porque su mamá es francesa y por lo tanto tiene derecho también al pasaporte francés, que su papá sea mexicano y por lo tanto también tenga derecho a la nación mexicana y también porte el pasaporte mexicano. De manera que ese es un ejemplo, una persona que tendría 3 nacionalidades diferentes y una vez que haya hecho su registro y haya obtenido su nacionalidad, podrá portar los pasaportes de esos 3 países. We have a question from Laura. It says, I am a Mexican born in Mexico. She also received her United States citizenship. She says, my husband is Mexican by birth. I submitted all of my documents that is required for my daughter. My appointment was denied just because I was a naturalized citizen. I changed my last name and that shows up in her birth certificate. How can I proceed? So soy mexicana de nacimiento, mi esposo es mexicano de nacimiento, presenté todos los documentos necesarios para mi hija, me negaron una cita solo porque me naturalicé, cambié mi apellido, lo cual aparece en su acta de nacimiento. ¿Cómo puede proceder? Yo pienso que cuando cambió su nombre, todavía es el nombre original en el nacimiento de su hija. Sí, muy interesante pregunta. Ese es un caso o casos que se nos presentan recurrentemente. Y aquí es importante aclarar algo. Aquí en Estados Unidos, todos los que vivimos aquí en Estados Unidos y tenemos conocidos, amigos o familiares, sabemos que es muy fácil quien vive aquí en Estados Unidos cambiar sus nombres. Es decir, ya sea que se eliminan un nombre, se eliminan un apellido, se lo abrevian o contraen matrimonio y adquieren el apellido del esposo. Al hacer esto, tienen que tener cuidado porque si esos datos no coinciden con los datos que se asentaron en el acta de nacimiento del menor, sea hijo o hija, esto no va a permitir hacer el registro de acuerdo a las leyes mexicanas. Recuerden que el registro no es un registro americano, es un registro mexicano que se rige por la ley mexicana, por la ley de nacionalidad, por la ley del registro civil y que establece que el menor tiene que llevar el apellido del padre y de la madre. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si adoptan la costumbre aquí en Estados Unidos de quitarse los nombres, de abreviarse los nombres, de cambiárselos o adquirir el de matrimonio y este no coincide con el que está sentado en el acta de nacimiento, no va a ser posible realizar el registro de nacimiento porque debe de haber, como lo comenté al principio, por eso fui muy enfático, una congruencia y exacta correspondencia entre los datos asentados en el acta de nacimiento y las identificaciones de todos los que se están presentando. Y cuando digo las identificaciones, significa la identificación del menor, la identificación del padre y la identificación del madre, y que deben de hacer exacta congruencia o correspondencia con lo sentado en el acta de nacimiento. Someone else asks, do we have to take classes to become Mexican citizenship? So, ¿necesitan tomar clases para recibir su doble nacionalidad? No, ninguna clase. Para esto no se requiere. Obviamente es un derecho que tienen, y volvemos a repetir, todos aquellos que nacieron en territorio mexicano, que su padre o su madre o alguno de los dos es mexicano, o bien que alguno de ellos es naturalizado mexicano. No requieren hacer ningún curso, no se les va a preguntar absolutamente nada de cultura mexicana, ni tampoco del idioma. Esto no se requiere. Entonces, no requieren ninguna preparación. Lo que sí requieren, y es muy importante, es que tengan sus documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Los que ya hemos mencionado
a lo largo de esta plática. Su acta de nacimiento, sus identificaciones, cuando así proceda, también el acta de matrimonio. Si cumplen con estos documentos, que son requisitos obligatorios, como se conoce en inglés, by mandatory, no son opcionales, son obligatorios, es lo único que se necesita, presentar esa documentación a la cual ya nos hemos referido. Rosemary asks if she can receive her dual citizenship through her husband. Si está casada, ¿usted puede recibir su doble ciudadanía de su esposo? No, es un proceso diferente en el caso del matrimonio. En el caso de un cónyuge que tiene vínculo con un ciudadano mexicano, el proceso es diferente, es un proceso migratorio, no es un proceso de registro civil. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cónyuge deberá primero obtener su residencia temporal. Una vez que obtenga la visa de residencia temporal, deberá acreditar que tiene o que ha tenido su residencia en territorio mexicano por lo menos durante los 2 últimos años y tendrá que presentarse ante el Instituto Nacional de Migración para calificar y obtener la nacionalidad mexicana. La nacionalidad mexicana no se obtiene por matrimonio. El matrimonio es una manera, es un beneficio por el vínculo que tiene, pero el proceso, repito, es un proceso migratorio, no de registro civil, y por lo tanto deberá de finiquitarse, determinarse en territorio mexicano una vez que la persona obtenga su residencia temporal, viva en territorio mexicano por lo menos los 2 últimos años. Thank you, Consul. Going back to the fake birth certificate, we just want to clarify if this person needs to annul their Mexican birth certificate to proceed with the dual citizenship. If so, what is the process for getting it annulled? They have a valid US birth certificate. So, necesito anular mi acta de nacimiento mexicana inválida para continuar con el trámite de doble ciudadanía. De ser así, ¿cuál es el proceso para anular? Tengo un acta de nacimiento estadounidense válida. ¿Y lo pueden hacer aquí desde los Estados Unidos or would they have to go back to Mexico to annul that birth certificate? Ok, la pregunta no es clara y te voy a comentar por qué. Porque necesito que la persona nos diga, porque por lo que yo entiendo y entendí de la pregunta, la persona sugiere que ya cuenta con un acta de nacimiento mexicana y está hablando del proceso para anularla. ¿Es esto correcto? Sí. Bueno, sí, esto es importante y déjenme detallarles. Cuando una persona ya cuenta con un acta de nacimiento mexicana, pero el nacimiento no es real, no es verídico, es decir, la persona nació en Estados Unidos, su nacimiento fue en Estados Unidos, pero por alguna razón o circunstancia, los padres la registraron en México, de manera que obtuvo un acta de nacimiento mexicano y ahora que se encuentra acá en Estados Unidos, pues se da cuenta que los hechos no corresponden a la realidad, porque su nacimiento nunca ocurrió en México, ocurrió en Estados Unidos. Sin embargo, le levantaron su acta de nacimiento en territorio mexicano. Si ese es el caso, la persona sí está obligada a anular el registro hecho en México. ¿Por qué? Porque corresponde a un registro apócrifo. ¿Qué significa apócrifo? Falso. Es decir, que no corresponde a la realidad de los hechos. Por lo tanto, la persona deberá anular ese registro. Una vez que anule ese registro en territorio mexicano, podrá hacerlo nuevamente como debió de hacerlo desde un principio en Estados Unidos, presentándose en alguno de nuestros consulados. ¿Cómo se hace el proceso? El proceso, repito, se tiene que hacer en territorio mexicano. Eso no se puede hacer aquí en Estados Unidos. Eso no se puede hacer aquí en el consulado. La manera que yo recomiendo y sugiero es que obtenga un poder notarial para que una persona de su entera confianza la represente en México para realizar la anulación de ese registro, acuérdense, apócrifo,
porque no es correcto, toda vez que la persona no nació en territorio mexicano, sino en territorio estadounidense y por lo tanto tiene que anular ese registro. Para anularlo, repito, deberá hacerlo a través de un poder notarial mediante el cual una persona de su entera confianza deberá iniciar ese proceso ante la oficina de el registro civil en territorio mexicano. Espero que haya sido el caso, porque la pregunta era un poco, no era precisa y estamos haciendo pues una interpretación. Okay. The next question we have is about kids. So if you have children, is the process the same? Is it the same documentation? Also, if you have a father that's Mexican and the other is not, could those children still apply for double citizenship? So el proceso para los hijos todavía son iguales, todos los papeles que necesitan llevar, y si un papá es mexicano pero el otro papá no, todavía pueden recibir su doble nacionalidad. ¿Pero ambos padres se encuentran en Estados Unidos? Ok. Sí. Si ambos padres, papá y mamá, se encuentran en Estados Unidos, recuerden que basta con que uno de ellos sea mexicano y tienen el derecho a conceder, otorgar la doble nacionalidad. Lo que tendrán que hacer, obviamente, es reunir sus documentos, hacer su cita y presentarse en el consulado. Y eso todavía es para las personas que tienen más de 18 años. So if you're more than 18 years old, todavía necesitan llevar sus papás a las citas. Do they still have to take their parents to the appointment, especialmente si están divorciados, especially if they're divorced? Ok. Es buena el caso, lo voy a comentar. Si ya se trata de una persona mayor de 18 años, es decir, un adulto, de acuerdo a la ley mexicana, la persona puede presentarse por ella misma sola, sin la presencia de los padres. Aquí vamos a tener dos escenarios. Volvemos. Si la persona es adulta, puede presentarse en el consulado sin la presencia de los padres, y esto es importante, deberá de presentar las identificaciones de ambos papás, o sea, de papá y de mamá, junto con el acta de matrimonio para demostrar que su nacimiento ocurrió dentro del matrimonio y que por ese motivo pueden exceptuarse la presencia de los padres. ¿Ok? Es decir, al presentar el acta de matrimonio y las identificaciones, y él como adulto está acreditando que obviamente él nació dentro del matrimonio y pueden obviamente no estar presentes los padres. Segundo caso, vamos a suponer que los padres no se casaron o él nació antes de que se casaran. En ese caso, aunque él sea adulto, sí requerirá la presencia de sus padres en el consulado para que ellos manifiesten, obviamente, su voluntad y consentimiento en delegar su apellido y en transmitir su nacionalidad. Entonces, tenemos dos casos. Volvemos a hacer un resumen porque yo sé que esto a algunas personas les puede parecer un poco confuso. Volvemos. Persona adulta, más de 18 años, puede presentarse en el consulado sin los padres, pero si decide presentarse sin los padres, deberá acreditarlo con el acta de matrimonio y la identificación de papá y de mamá y que su nacimiento haya ocurrido dentro del matrimonio. Segundo caso, mismo adulto se presenta, pero como sus padres no se casaron o él nació antes del matrimonio, entonces sí deberá de presentarse ese adulto con sus padres para poder realizar el registro y que ambos manifiesten su consentimiento y voluntad en registrar al menor, a esta persona que ya es un adulto y conferirle tanto sus apellidos como transferirle la nacionalidad mexicana. Someone asked, I am 28 years old and my parents are no longer married, divorced for more than 24 years. I only have my father's
cooperation in providing his ID information, would I still be able to apply for my double citizenship? So tiene 28 años y sus papás no están casados. Solo se encuentra el colaboración de su papá en dar su identificación. ¿Podría solicitar su doble ciudadanía? No, precisamente está dentro del caso que comentamos. Si no se casaron, requiere la presencia de ambos padres. Hay una opción que les voy a comentar aquí. El consulado no tiene la facultad ni la competencia para reconocer esos casos. Si se trata de una persona en la cual los padres ya no se ven, no se frecuentan, no están y obviamente no se casaron, tienen una opción que contempla la legislación mexicana y es que hagan la inserción de su nacimiento en territorio mexicano. Pero ese acto no se realiza en el consulado, eso es algo que ellos deben de realizar directamente en una oficina, en cualquier oficina del Registro Civil en territorio mexicano, llevar su acta americana, la cual deberá estar apostillada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, traducida por un perito traductor, presentarla en México y pedir que se haga la inserción. ¿Por qué? Porque esta es facultad exclusiva de juez del registro civil en territorio mexicano para hacer esta inserción en el caso de que los padres no estén casados o hayan hecho un reconocimiento a posterior del nacimiento. Pero esa facultad es solamente, repito, de juez de registro civil en territorio mexicano. Our next question is, if I was adopted at 2 months old, am I still able to gain my Mexican citizenship through my adopted guardian parents? Si fue adoptada a los 2 meses de edad, ¿aún puede obtener su ciudadanía mexicana a través de sus padres adoptativos? En el caso de las adopciones, es un caso que hay que separarlo para no confundir a nuestra audiencia del día de hoy. Lo primero que tendrá que hacer es que tendrá que demostrar que la adopción se hizo de manera correcta y legal. Y de acuerdo a la adopción en donde se hizo y por en el caso, quienes hicieron la adopción, deberán de acreditar si alguno de esos padres es mexicano, porque al momento de hacer la adopción, el hijo tiene obviamente todos los derechos que le confiere un nacimiento natural o un nacimiento normal en condiciones equiparables con el nacimiento de cualquiera de nosotros. Pero la condición es que obviamente esa adopción se haya hecho de manera correcta, legal y que obviamente alguno de los padres adoptivos sea mexicano y así conste en el acta de adopción. Ojo, no hay que confundir el acta o el certificado de adopción con el acta de nacimiento primigenia. El acta de nacimiento primigenia de un menor adoptado es de un país, en este caso podemos suponer, y estamos haciendo una suposición de México, pero cuando lo adoptan, esto está acá, y resulta que es un proceso que se hizo en Estados Unidos y se hizo una adopción en Estados Unidos y los padres son estadounidenses, no podrá hacerse. Para esto tendrá al menos que ser uno de los padres adoptivos mexicanos y así a haberse hecho constar en el certificado y en el acta de adopción. Adrian asks, if they were to get their double citizenship, would they have to pay taxes? So, al sacar su doble ciudadanía, ¿tenemos que pagar impuestos? No, la gran ventaja de la doble ciudadanía es que acreditan la nacionalidad del lugar donde se encuentren. Tienen que pagar los impuestos que nos corresponden a todos, como no podemos escapar obviamente ni del IRS en el caso de Estados Unidos y en el caso de México del SAT. Es decir, si me encuentro aquí en Estados Unidos, como ustedes y como yo, tenemos que pagar los impuestos de aquí de Estados Unidos. No podemos rehusarlos ni podemos en un momento dado
escaparnos por decir que tengo la nación mexicana. Yo tengo la nación mexicana, pero vivo aquí en Estados Unidos, yo tengo que pagar los impuestos de Estados Unidos. Si yo me voy a México como mexicano, igual tendré que pagar mis impuestos que me corresponden como mexicano. Es decir, en el lugar donde yo esté, yo debo de cubrir mis obligaciones fiscales. La nacionalidad no sirve o no funciona para evadir impuestos. Lo que nos permite es tener ciertos beneficios y ciertas exenciones que tenemos como mexicanos o como estadounidenses y que no tendríamos si no acreditáramos la nacionalidad. Eso es algo muy importante. Voy a citar un caso concreto o un ejemplo para que nos permita aterrizar esto. Si yo soy mexicano, como es mi caso, y me voy a México, en México voy a tener ciertos beneficios que un extranjero no va a tener en México como mexicano. Sin embargo, yo voy a tener beneficios escolares, beneficios de salud, beneficios electorales para abrir una cuenta de banco, para adquirir unos bienes, porque no se me va a cobrar un impuesto extra o adicional, porque soy mexicano y estoy adquiriendo eso en México o estoy gozando de beneficios en México. Pero si es un extranjero el que va a México, sí tendrá un tratamiento diferente que no tendrá un mexicano y que sí deberá en un momento dado atender lo que tiene. Sin embargo, ambos, tanto la persona americana como yo cuando estoy en México, tengo que pagar mis impuestos. Igual la persona que se encuentra aquí en Estados Unidos también tiene que cubrir sus obligaciones fiscales. O sea, obligaciones fiscales son obligaciones fiscales y las dobles nacionalidades no sirven para evadir nuestras obligaciones fiscales. Someone asked, in my situation, my mother is passed away. I have her death certificate and her birth certificate, but the birth year does not match her information in the USA. Would this be a problem? En mi caso, mi madre falleció. Tengo su certificado de disfunción, ¿no? Defunción y su certificado de nacimiento, pero el año de nacimiento no coincide con su información en el Estados Unidos. ¿Sería esto un problema? Lamentablemente sí. Tiene que haber una, vuelvo a repetir, exacta correspondencia, coherencia y congruencia en los datos. Si la persona detecta que hay un error, mi sugerencia es que vaya a Vital Records o al condado donde le hayan emitido el documento y haga la aclaración. Esto se puede hacer. Estas aclaraciones se llaman enmiendas, se hacen anotaciones en los documentos para señalar la información correcta o bien puede abrir un juicio en la corte o en el condado donde le hayan emitido el documento para pedir que se haga la revisión del documento y se incorpore la información correcta. Pero, en resumen, deberá primero corregir sus documentos para que ambos documentos muestren exacta correspondencia o congruencia. En este caso, acta de nacimiento y acta de defunción no pueden ser discrepantes en torno a la fecha de nacimiento de la persona, tiene que ser la misma. Y si él o la persona detecta que hay un error, volvemos, deberá ir al lugar donde le emitieron el documento y solicitar ya sea Vital Records una enmienda o ya sea ante corte en el condado para solicitar un proceso de corrección de datos, porque debe de cuidar que la información sea y corresponda exactamente una con la otra. We have a question. It says, my dad passed away in Arizona and I don't have a relationship with his other wife. How could I get documents from him to my dual citizenship? So mi pregunta fue, mi papá se falleció en Arizona y no tengo relación con su otra esposa. ¿Cómo podría obtener documentos de él para obtener mi doble ciudadanía? Bien, es importante que tenga la información y puede como la sugerencia sería que debería de contactar a hacerlo a través de algún conocido amigo o familiar quien se encuentre en Arizona para que le pudiera proporcionar el documento. De otra manera, también puede entrar en línea al estado de Arizona, a la autoridad del condado que corresponda
y solicitar. Actualmente, todas las autoridades estadounidenses, todos los condados, cuentan obviamente con este servicio de acceso a su base de datos de registros, tanto de nacimientos como de fallecidos, que son las oficinas, cambian los nombres, en general son Vital Records o el nombre que tenga en el lugar, y solicitar un documento, pero sí debe de presentar el documento. La sugerencia, la recomendación, vuelvo, tiene dos opciones. Opción uno, hacerlo a través de algún conocido o amigo que se encuentre en Arizona. O dos, hacerlo en línea, acceder a los servicios del condado en donde se hizo o donde se encuentra o donde fue la defunción y obtener obviamente el registro. Someone asked, what if both parents live in Mexico and I want to get my double citizenship? So, los papás viven en México y quiere sacar su doble ciudadanía. Muy bien. Volvemos y lo comentamos. Si él ya es adulto y los padres se encuentran en México, no tiene mayor problema. Lo único que deberá de presentar es la identificación de sus dos padres, es decir, de papá y de mamá, junto con el acta de matrimonio, su certificado de nacimiento, el que les pidió el estado, el hospital estadounidense, y su identificación. Esos son los documentos que deberá de presentar y no es necesaria la presencia de los padres. Repito, siempre y cuando presente el acta de matrimonio y su nacimiento haya ocurrido dentro del matrimonio. Are we able to obtain passports the same day we get citizenship? If so, do we schedule the same day appointment for that? ¿Podemos obtener pasaportes el mismo día que obtenemos la ciudadanía? Y de ser, necesitamos programar una cita del mismo día. Ok, esta es una buena pregunta y les voy a comentar. Técnicamente, sí se podría. En la realidad, deben de estar conscientes las personas de que el proceso del registro, levantamiento del acta de nacimiento y la obtención, obviamente con ello, de la doble nacionalidad, no se realiza en 5 minutos, no es un proceso instantáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona hace su cita, presenta la documentación, esta se revisa, se incorpora al sistema, se genera su CUR, el famoso CUR del que hablábamos al principio, el CURP, y esto no se hace en 5 minutos, tenemos nosotros que hacerlo con RENAPO. RENAPO es precisamente la institución que nos va a generar, a dar, a dotar, a proporcionar el CUR. Por lo tanto, tienen que estar conscientes que el proceso cuando van a obtener su doble nacionalidad les puede llevar 2 horas. No son la única persona y por lo tanto permanecerán un tiempo aquí en el consulado, en las instalaciones. ¿Qué quiere decir esto y por qué se los aclaro? Porque obviamente eso significa que posiblemente no haya tiempo para que tramiten el pasaporte y lo recomendable es que hagan una cita posterior para obtener el pasaporte, ya que tengan el acta. Es decir, no pueden pedir o tramitar el pasaporte si primero no cuentan con el acta de nacimiento mexicano. Así que, primero, deben de obtener el acta de nacimiento mexicana y una vez que obtengan el acta de nacimiento mexicana, ya con sus papeles, con su documento, su acta ya física en la mano, entonces podrán gestionar una cita para pasaporte. Si es posible y las circunstancias nos los permiten en el consulado, nosotros podremos darles esa oportunidad el mismo día, pero no hay una garantía porque depende del número de personas que se encuentren haciendo pasaporte y las personas deben de estar conscientes que ellos al llegar a ser la doble nacionalidad deberán invertir primero un tiempo para culminar, terminar su trámite y obtener el acta de nacimiento y hasta que lo obtengan podrán solicitar el pasaporte. Entonces, mi recomendación es, hacen su cita, obtengan su acta de nacimiento y cuando ya la tengan, entonces pueden gestionar su cita para pasaporte. Thank you, Consul. And it's 6:23, so we're gonna finish up with 2 more questions just so we can wrap it up since our interpretation does end at 6:30.
So we have a question asking if they receive their double citizenship and they decide to go to Mexico, could they take their things like money, cars, etc., without paying impuestos? So si saco la doble ciudadanía y regreso a México, ¿puedo llevar mis bienes, dinero, vehículo, etcétera, sin pagar impuestos? Ok, vamos a dividir la pregunta porque esa pregunta tiene tiene varias etapas o varios procesos. Y te voy a platicar por qué o les voy a platicar por qué. Lo primero, una persona que ya obtiene la ciudadanía mexicana tiene efectivamente derecho a irse a México y para esto tenemos que hablar de tres cosas diferentes. Se puede llevar sus cosas y eso se llama menaje de casa. Para el menaje de casa, este es un gran beneficio. El costo para un mexicano es menor que para el de un extranjero. A través del menaje de casa, la persona podrá llevarse todos los enseres o artículos que formaron parte de su hogar y llevárselos a México. Y repito, para eso, obviamente, la aduana los va a exentar del pago del impuesto al comercio exterior. Eso es algo que solamente aplica para los mexicanos. Entonces, repito, para llevarse sus cosas ya haciendo o ostentando la nación mexicana, lo podrán hacer y tendrán el beneficio de la ley aduanal que los exime del pago del impuesto al comercio exterior. Ojo, esto no quiere decir que no van a pagar su mudanza. La mudanza es un acuerdo privado entre la persona y la compañía que contrata para que transporte sus cosas y por lo tanto eso es un acuerdo privado, no público. Lo que sí lo exenta la ley mexicana y el gobierno es que aduana no le va a cobrar el impuesto sobre el comercio exterior. Ese es otro punto y por eso decía vamos a dividir. Los vehículos. Los vehículos es otro proceso. En el caso de vehículos, la persona está obligada a acreditar que es el propietario con su factura o con su título de propiedad del vehículo. Debe de ir al bordo del vehículo y deberá hacer un trámite en frontera. Este trámite se hace ante Banjército y debe de hacer un pago. Obviamente, si es mexicano, tendrá obviamente un beneficio, pero ojo, aquí lo que está cruzando no es él, sino el vehículo. Y si el vehículo es extranjero, en este caso es americano, porque así lo va a decir de título, el certificado de propiedad o de title, como se dice en Estados Unidos, ese vehículo por ser extranjero sí tendrá que cubrir un impuesto y tendrá que realizar esa persona un proceso que se llama importación temporal de vehículo y posteriormente tendrá que hacer una importación definitiva. O sea, el vehículo no cambió de nacionalidad. La nacionalidad que tiene una persona no aplica al vehículo. Entonces, el vehículo, si lo compró, lo adquirió en Estados Unidos, el vehículo es estadounidense. Y repito, para el vehículo tendrá que hacer un proceso que es importación temporal del vehículo que se realiza en la frontera. No confundir con llevarse sus cosas. Sus cosas tienen el beneficio y no pagan el impuesto al comercio exterior. Y eso se llama menaje de casa. El vehículo es diferente y tendrá que hacer un proceso de importación temporal del vehículo. Gracias, Consul. So with that, we are going to wrap up. I know we did not answer all the questions, but we will be in contact with everyone afterward, as well as posting this on our Facebook account. We also have all of our information here on where you can find us. If you do have any more questions, we work closely with the Mexican consulate through our VEC program, which is the Ventanilla de Educación Cívica, and you can reach us there at vec@elpueblo.org. You can also reach out directly to the Mexican consulate as well as follow them on Facebook for any upcoming events and workshops that they are doing as well. But we want to thank you all for coming. Hopefully you got your questions answered. And Consul Burgos, I don't know if you want to do a resumen of the information that maybe is most important for people to have.
Pues nuevamente darle las gracias al pueblo, que es una organización que la verdad reconocemos su trabajo, el trabajo diario que hacen, el apoyo que brindan a la comunidad. Saben que los recibimos siempre con los brazos abiertos y que aquí tienen pues un lugar y que estamos muy encantados de trabajar con ustedes. Estos pláticas y conversatorios que hemos tenido la semana pasada y esta, pues es un ejemplo precisamente de esa colaboración que tenemos con ustedes, en reconocimiento pues a su gran apoyo que ustedes hacen, obviamente, con toda la comunidad. Y solamente me quedaría reiterar, pues obviamente también decirles que recuerden que la cita es gratuita, que recuerden que el proceso de el registro de nacimiento, la obtención del acta y la doble nacionalidad es un proceso gratuito. No se dejen sorprender siempre y cuando ustedes lo hagan a través de las modalidades que ya les indicamos, que es por el call center, que ya sea a través de WhatsApp, que ya sea a través de Internet, no van a pagar ni un quinto. Y cuando vengan aquí a hacer el proceso, que es obviamente la obtención de la doble nacionalidad, no tiene un costo. Su primer acta de nacimiento certificada es gratuita y pues que tengan siempre en mente de no promover, pues obviamente a esta actividad de gestores o de personas que se valen de la buena voluntad, de la fe de las personas. También, pues decirles, porque es fácil que si lo hacen a través de gestores o intermediarios, pues comprometen sus datos porque son datos confidenciales y que pues deben de estar en resguardo de la persona que lo hace y de nosotros, que no los podemos tampoco compartir. Entonces, no recurrir a terceras personas. Y por último, pues también yo también aquí quiero dar un reconocimiento y unas gracias también al área de comunidades que trabaja con ustedes dentro del consulado, a Carla Arellano, que ha estado con nosotros en las dos sesiones, así como también a Mónica Colín, que están en el área de comunidades y que creo que ustedes pues han tenido igual la oportunidad de conversar y de platicar con ellas. Entonces, pues muchas gracias y pues les deseo que tengan una excelente tarde. Estamos a mitad de semana, todavía tenemos que remontar lo que nos resta de esta semana. Pues que tengan buena noche y muchas gracias. Y gracias a ti por tu excelente traducción. Gracias, Consul. Yeah, thank you, everyone, and thank you, Consul Burgos and the Mexican Consulate for having this conversation with us. Once again, please follow us and them on all of our social media accounts. And if you have any more questions, again, follow them and call them and also WhatsApp them. But thank you all, and we will see you later. Have a Claro. good night.